Bueno, aquí los patitos vamos a estar con Xavier Irujo, prolífico, escritor, investigador, Universidad de Reno, por el último libro, ¿cómo era? La mecánica del... Exterminio. Bienvenido. Hola, hola Juan Carlos, mil gracias por invitarme a tu programa. Quizá haya gente que se pueda preguntar, y esto otra vez, ¿qué cansinos? Cierto es que uno puede ver incluso noticia de hoy mismo. Un tal de Cos, de Rionanse, ha muerto sin ver a su padre, fallecido en Mauthausen, tener en su pueblo una placa. No puesta por motivos expeditivos, que si era republicano, que si fumaba en pipa. Y a fin de cuentas, como decía, bueno, no te voy a decir cantar, Mikel Laboa, en su canción Gure Itzak, Gureichak, San Berris San, de la Gal, el Urra Versalache. Hay que decir nuestras palabras una y otra vez para que no se pierdan como la nieve. Y en buena medida, a través de la investigación, no es la misma palabra, sino que se incorporan nuevos elementos para que la palabra sea más rica y completa. Con lo cual, estoy seguro de que no es la misma letanía de siempre, sino algo diferente y más completo. Sí, sí, sí. Han pasado 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación de la mayor parte de los campos. Y obviamente en este tiempo se ha escrito muchísimo sobre este tema, fundamentalmente a partir de los juicios de Eichmann, del juicio de Eichmann en Jerusalén, desde principios de los 60. A partir de entonces la literatura del Holocausto, sobre el Holocausto, se ha multiplicado. Y se ha escrito muchísimo. También se ha escrito mucha ficción. Se han producido innumerables películas, documentales, etc. Lo que ocurre después de todos estos años es que hay ciertos leitmotivs, vamos a llamarlos así, que se repiten, que no desdibujan de alguna manera o desenfocan la realidad. Hay en algunos momentos, historiográficamente, epistemológicamente, hay que volver a las fuentes, hacer un ensayo de reset, vamos a llamarlo así, para reenfocar algunos aspectos relacionados con el holocausto, algunos aspectos importantes. Y eso es lo que he hecho con este libro. El libro está basado en documentos de archivo producidos en aquel tiempo, tanto por los propios prisioneros como por los perpetradores, ¿no?, de estas atrocidades, y lo que he intentado ha sido, repito, reenfocar la mecánica del exterminio. El libro se centra en los procedimientos y métodos que se utilizaron, sistemas para eliminar personas, ya fuera en los campos de concentración o fuera de ellos. Y bueno, sí, os puedo dar un ejemplo de esto. Si pensamos en un icono del Holocausto, en un aspecto fundamental del Holocausto, una imagen que nos venga, cuando hablamos de este tema, generalmente recurrimos a los trenes, a los vagones. Es muy común en casi todos los grandes museos del Holocausto que he visitado, incluidos campos de concentración, etcétera, pues suele haber en exposición un vagón de tren, y generalmente, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el Museo del Holocausto de Washington, se presenta con un medio de transporte muy eficaz, porque por una parte era muy barato, por otra parte era bastante rápido y por otra parte era muy capaz. Pero, repito, eso es desdibujar la realidad. Los vagones de tren eran mucho más que eso. Por ejemplo, desde un punto de vista logístico, no tenía ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido que una persona que está en un gueto, o sea, tiene el gueto de Cracovia, iba a ser trasladada a Auschwitz para ser ejecutada, se ha hecho de esta manera. Esta persona que está en el gueto de Cracovia ha perdido ya muy buena parte de su masa muscular, de sus reservas de grasa, etcétera, va a morir en poco tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en un transporte para llevar a esta persona a un centro en el cual va a ser asesinado o asesinada mediante el uso de gas venenoso? Esto no tiene sentido logístico.
La realidad es que el problema al que se enfrentaban estos guetos era que estaba muriendo muchísima gente que no podían deshacerse de los cuerpos a la velocidad con la que estas personas estaban muriendo. Y por otra parte tampoco tenían los sistemas ellos le llamaban administración de estos cuerpos in situ. Por lo tanto, lo que había que hacer era, digamos, quemar estos cuerpos en los campos, pero no matar a estas personas en los campos necesariamente. Entonces, el tren se diseñó no realmente como un medio de transporte de personas, sino más bien como un medio de transporte de cadáveres. Lo que logísticamente tenía sentido era trasladar a estas personas y que llegaran sin vida a los campos en los cuales se iban a incinerar sus cuerpos. Y por lo tanto, lo único que hacía falta era alargar estos transportes, estos viajes, una serie de días, un mínimo de 5 días, una semana, sin agua ni abrigo. Por ejemplo, en invierno muchas veces los introducían desnudos en estos vagones, etcétera, y la mayor parte llegaban muertos. Lo que ocurre es que, repito, tanto la historiografía misma, porque no tenemos muchos datos sobre estos transportes, está prohibidísimo sacar fotos, tampoco era fácil en aquel tiempo, y la historiografía misma y después la ficción también ha desdibujado esta realidad y nos ha hecho ver una y otra vez a miles de personas llegando con vida a campos como Birkenau, por ejemplo, lo cual no era el caso. Ocurrió, en algunas ocasiones ocurrió, pero lamentablemente en la mayor parte de los casos en los que he entrevistado a personas que fueron trasladadas en trenes, pues eran de los pocos supervivientes que llegaron con vida a los campos en estos medios de transporte, que básicamente eran cámaras de muerte. No se mataba en este caso por inhalación de gas venenoso, sino más bien por frío, calor. En verano, por ejemplo, en verano solían echar cal viva o otros productos químicos, los que tuvieran a mano, para que la temperatura subiera. Y claro, metiendo a 150 o 200 personas en un vagón de esas características, pues morían de asfixia o de calor y también de falta de agua. Había problemas relacionados con todo esto, y era que si los transportes tardaban demasiado tiempo, entonces en invierno, por ejemplo, los cuerpos se soldaban unos a otros, se congelaban y era muy difícil después arrancar estos cuerpos de los vagones. Eso está escrito. O todo lo contrario, un problema todavía peor era que si en verano este proceso pues, se dilataba demasiado, los cuerpos llegaban en un estado de descomposición demasiado elevado para, luego, para que digamos, la administración en el lenguaje de los perpetradores de estas atrocidades se fuera llevada a cabo a la velocidad que exigía el ritmo de exterminio, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo, entre muchísimos otros, de lo que trato en el libro. Son detalles. Mies van der Rohe dijo que el diablo está en el detalle, y es ahí a donde tenemos que descender. Tenemos que leer las fuentes, tenemos que releerlas, redescubrirlas, y basándonos en testimonios directos y entrevistas, obviamente, de personas que estuvieron en estas instalaciones, pues dar una imagen más precisa, si cabe, de lo que fue aquel horror. Y repito, solo y únicamente centrándome en lo que son los sistemas de exterminio de personas en los campos de concentración y fuera de ellos. Sí, efectivamente es interesante y bien traído el tema del gueto de Cracovia, porque tenemos un conversatorio hecho con Antonio Muñoz Lorente sobre la película La lista de Schindler, que en buena medida incorpora ese elemento y esa secuencia, en teoría ociosa, acerca del tren que va a salir. Están ahí con un calor, bueno, Schindler vestido blanco, y la idea de rociarles con una manguera, que a los que están ahí pues les parece divertido, pero Schindler pues tiene otras preocupaciones. Hay, aunque sea en otro canal, porque esto que comentas, esto que interpreto que está en el libro, es el final de la cadena. Es la parte final, porque en Histocast, una cosa ligera, 6 horas de programa, Emilio Ablanedo comenta el origen del mal.
el origen ideológico en el final del siglo XIX, con la construcción de una forma... Es que decir racista es reconocer que hubiera razas humanas y solamente hay una. Con lo cual tal vez haya que cambiar la mentalidad a la hora incluso del lenguaje. Pero en términos de lo que se decía en aquel momento, eran racistas en esa construcción de lo que acabaría siendo la ideología antisemita y también con todos los condicionantes que acaba cristalizando en el periodo del Tercer Reich del acuarelista austríaco. Parece que el huevo de la serpiente ya estaba anidado en la época de la Primera Guerra Mundial, pero no estaba socializado lo suficiente para que fuera políticamente un actor decisivo, cosa que ya en los años 20 y 30 sí lo será, hasta el punto de que nos encontramos con la inauguración de un campo de concentración en marzo del 33, a tan solo 2 meses de entrar Hitler en la Cancillería. Con lo cual, eso ya estaba tan dentro que ya de las primeras medidas, esto hay que implementarlo. Sí, sí, bueno, el antisemitismo tiene en Europa al menos 2000 años de historia, algo más de 2000 años de historia. Y lo que llamamos holocausto no es sino un pico, un capítulo especialmente sangriento en una larguísima historia de antisemitismo, repito, en el continente europeo. Se inicia con Roma, antes de que Roma estableciera su imperio, ya existía este odio, digamos, religioso, fundamentalmente de raíz religiosa al pueblo judío, pero bueno, eso se ha ido alimentando durante siglos y se llega a estos capítulos, repito, no es este el único punto sangriento en la historia del antisemitismo europeo, hay muchos datos de matanzas y de masacres anteriores a la de 1933-45 y lamentablemente pues no hay mucho que veamos en el Holocausto que no fuera inventado ya con anterioridad. Es decir, por ejemplo, la utilización de la estrella de David, la creación de guetos, la eliminación de derechos políticos, civiles, culturales, etcétera. Todo eso ya se había vivido en Europa. La intensidad, por supuesto, sí que es diferente. Estamos hablando de 17 millones de personas muertas en 44.000 instalaciones penitenciarias a lo largo de Alemania y los países ocupados. Claro, esta dimensión industrial, digamos, de la muerte no se dio en periodos anteriores, no con estos números. Sí que se dio con mucha intensidad, con anterioridad, y no solo en Alemania. Hay que subrayar también que el pueblo alemán no era especialmente antisemita en 1933, no más que otros pueblos europeos. Bueno, prueba de ello es que Hitler tuvo que invertir y muchísimos millones de marcos en propaganda antisemita, alimentando ese odio. Pero el odio existía, la raíz sí, existía. O sea que, tengo entendido que en el cambio de siglo, si alguien hubiera apostado por algo parecido a esto, habría dicho probablemente Francia. Y ahí tenemos el caso de Dreyfus. Sí, Francia o cualquier otro país. Ha habido brotes violentos de antisemitismo en prácticamente todos los países europeos. A lo largo de estos, repito, 2000 y pico años de historia del continente. Con anterioridad hay brotes en otras partes del mundo, pero si nos centramos en el Holocausto, obviamente la raíz es europea. Y hay que verlo así. Muchas veces el Holocausto, esa es otra de las cosas que tenemos que reenfocar. Se enfoca en el nazismo y en la ejecución sistemática y la persecución de los judíos que vivían en Alemania, territorios ocupados, a los cuales tuvieron pudieron reprimir, digamos, estas autoridades alemanas de aquel tiempo. Pero lo que estamos viendo es un episodio de genocidio en el cual son europeos, los nazis eran europeos, exterminando europeos, porque los judíos eran europeos también. Entonces, en este contexto, bueno, las raíces, digamos, del problema son incluso más amplias. Pero sí, hay que redibujar un poco este aspecto, digamos, de la historia del continente, pues que muchas veces se olvida. Ha habido mucho odio y esa odio, esa violencia ha generado olas terribles.
Y que en parte fue como la rana, esta que metes en el agua y va subiendo la temperatura para que cuando ya esté asadita ya no se dé cuenta. Eh, y lo traer a colación la Actiente 4 como elemento de prueba para luego utilizarlo en el sentido más amplio. Fue así, ¿no? Sí, sí, yo no diría que fue tan lento el proceso, como has dicho tú. Ya en la primavera del 33 se crean los primeros campos y estos primeros campos están diseñados más bien para eliminar la oposición política en un principio, en la primavera-verano del 33, 34. Pero rápidamente, desde luego, la población judía, en este caso de Alemania, todavía no estamos hablando de territorios ocupados, se convierte en el primer objetivo, digamos, del régimen nacionalsocialista. Y, y eso ocurre con mucha rapidez. Si pensamos en algunos de los datos, por ejemplo, que tenemos sobre diferentes guetos, el gueto de Varsovia, por ejemplo, se suele hablar de 400.000, 400 y pico mil personas encerradas en esta prisión, en ese campo básicamente de concentración que fueron los guetos. Estamos hablando de más de 1.000 guetos. Pues estas personas morían, bueno, la tasa de mortalidad, digamos, en estos lugares era terrible, era patética. Por lo general, obviamente las personas enfermas o las personas de mayor edad o los recién nacidos eran las primeras víctimas del hambre, del frío, etc. Pero también es verdad que lo eran sobre todo aquellas personas que no tenían recursos. Y eso es lo que vemos un poco en los primeros años del Holocausto. Aquellas personas que tenían recursos y que pudieron responder, digamos, ante esa escalada rápida, muy precoz y muy acelerada del antisemitismo en Alemania, pues pudieron escapar de Alemania, pero otras personas no tenían los medios para hacer eso, aunque lo vieran venir. Entonces, esto es parte de la tragedia. Por otra parte, ningún país, ni europeo ni no europeo, prácticamente ninguno, en muy pocos países del mundo quisieron albergar, ¿no? Quisieron dar asilo a esta población judía que estaba siendo reprimida en estos años anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Alemania. En la Actiente 4, que tiene que ver con las personas con síndrome de Down, aparentemente algunas taras y todo esto, por un lado dicen que la iglesia se opuso y por otro aquí sí hay documentos escritos, lo cual será algo en contraste respecto de lo que se dirá acerca del holocausto, que en teoría seguía el Führerprinzip, declaraciones más o menos vagas, pero que salvo tal vez las conferencias de Bansi en enero del 42, estaría en teoría sin una orden explícita de me van ustedes quitando a estos judíos de en medio. Sí, básicamente, bueno, podemos empezar a hablar de esto, de la planificación, ¿no? Del holocausto. No se llevó a cabo en Guangxi. A Guangxi se llega después de un larguísimo debate sobre sistemas de exterminio, sobre capacidad para exterminar y después de una serie de planes que van dando lugar uno a otro hasta que se llega a la última redacción, una de las que nos quedan del Plan General del Este. Básicamente, el nazismo, como muchas otras ideologías de esta naturaleza, se basa en una gran mentira. Como has dicho antes, no existen razas humanas, propiamente dicho, desde un punto de vista biológico. Habría que preguntarse qué se podía saber o qué se podía hablar de genética en 1933, cuando todavía la genética era una parte de la ciencia que estaba, por supuestísimo, en pañales, recién nacida. Prácticamente todo es un gran cuento, una gran mentira. Todo lo que rodea, digamos, la ideología nacionalsocialista.
Y bueno, la idea básica de todo esto es que en un momento dado de la historia de la humanidad, el este de Europa, estoy simplificando mucho para no alargarme, el este de Europa, o sea, todos estos territorios básicamente comprendidos entre Berlín y los Urales, habían sido habitados por un pueblo ario. Y históricamente, poco a poco, se habían sido arrancados de este pueblo por otros pueblos, por supuesto malignos, etcétera, entre ellos los judíos, los eslavos, etcétera. Y había que reconquistar y limpiar este territorio de estas gentes. Y eso suponía, se establece un plazo de 3 décadas, o sea, en 30 años había que extirpar a esta población sobrante, digamos, estos territorios y rearianizarla, o sea, repoblarla con población aria. Claro, 31 millones de personas se calculó que eran de origen no ario en esa zona. Se hizo un censo absolutamente científico, sin ningún tipo de pretensión de rigor científico, y se llegó a la conclusión de que había más o menos unas 40 millones, 45 millones de personas viviendo ahí, y que de ellos 31 millones eran no arios, puramente eslavos o judíos o lo que fuera. Y que había aproximadamente otros 14 millones de personas que eran una mezcla de arios y no arios, y unos 250.000, una minoría muy pequeña, de arios puros, considerados arios puros por ellos. Repito, todo esto es una farsa, pero bueno, es lo que tenemos en el Plan General del Este que nos ha llegado escrito. Entonces, a estos voy a dejar de lado las políticas con respecto a los otros dos grupos, me centro en el grupo para ser exterminado, que eran estos 31 millones de personas, debían ser exterminadas en 30 años. Eso supone, bueno, pues unas 83.000, 84.000 personas al mes. Esto es, prácticamente 3.000 personas al día tenían que ser exterminadas. Esto es, hacía falta un sistema que permitiera de forma sostenible eliminar al menos a 3.000 personas al día durante 3 décadas. Además, cuando Erhard Wetzel era un miembro de las SS, al cual se le dio este primer borrador, digamos, del Plan del Este, este primer borrador oficial del Plan del Este, para que lo editara, llega a la conclusión de que no eran 31 millones los que había que eliminar, sino más bien entre 46 y 51 millones de personas. Si se hacía esto en 3 décadas, pues esto supone entre unas 4.000 y 5.000 personas al día, las que hay que eliminar. Por lo tanto, de entrada, este plan de reconquista y repoblación del Este requiere de un sistema sostenible que permita, sin solución de continuidad, eliminar a 5.000 personas al día. Y bueno, el sistema se va perfeccionando. Poco a poco se van estableciendo sistemas de exterminio, pero estos sistemas no son funcionales, no llegan ni de lejos a estos parámetros. La cuestión cambia, y este es el verdadero punto de inflexión, no con la conferencia de Wannsee, sino mucho antes, con la conquista de Polonia, en septiembre del 41, del 39, perdón, y con el inicio, sobre todo con el inicio de la Operación Barbarossa en junio del 41. Omito la referencia a Polonia, paso a junio del 41. En junio del 41 se ponen en marcha 4 grandes unidades de exterminio, los conocidos como Einsatzgruppen, y son estos grupos los que tienen, bueno, pues la carga, digamos, de llevar a cabo el exterminio de todas las personas que se consideran no arias en ese territorio ocupado. Y a finales de año, o sea, estamos hablando del junio del 41 hasta diciembre del 41, justo antes de la conferencia de Wannsee, se hace un análisis, un balance de cómo están yendo las cosas. Y se llega a la conclusión, aunque nadie quiere hablar, ninguna de estas 4 unidades quiere ser la unidad que menos personas ha exterminado. Es la triste realidad, y por lo tanto ninguna de ellas quiere aportar los números reales de personas que han sido exterminadas por cada una de las unidades por esa razón. Pero bueno, se llega a la conclusión que en la zona del Báltico
en el norte de este área de exterminio, se han exterminado aproximadamente a 229.000 personas. Todos ellos, la inmensísima mayoría civiles y, por supuesto, prácticamente la totalidad judíos. Y están muy satisfechos con los resultados, pero si hacemos un cálculo nos damos cuenta rápido que no son 5.000 personas al día, que no han llegado a la cota necesaria para llevar a cabo este plan del este en 30 años. Y es en ese momento donde entra en acción un personaje siniestro. Este era un secretario de Estado de Alimentación y Agricultura, un miembro de las SS, que se llama Baque, y es muy desconocido en la historiografía del Holocausto. Hay una biografía escrita sobre él, quiero decir, no es que no haya nada, pero generalmente no se le suele mencionar cuando se habla del Holocausto. Y este Herbert Baque estima que este sistema de exterminio de los Einsatzgruppen es primitivo y además muy poco eficaz y muy lento, porque arguye en este mismo periodo de tiempo, o sea, estamos hablando desde el inicio de la Operación Barbarroja en junio del 41 a finales del 41, principios del 42, estamos en enero, febrero del 42, utilizando otro sistema, no ya las SS, los Einsatzgruppen eran unidades de las SS, sino el ejército ha sido capaz de eliminar a 2 millones de personas. 2 millones. ¿Cómo? Bueno, pues utilizando un sistema muy básico, que es básicamente la idea que dará lugar después a los campos de exterminio, que es encerrar a una serie de personas dentro de una alambrada en pleno invierno y prácticamente sin ropa y no darles ni de comer ni de beber. Básicamente esa es la solución. Y de esta manera, en este caso, son fundamentalmente prisioneros de guerra soviéticos y civiles también soviéticos, y se llega a la conclusión de que sí, que bueno, las cifras son innegables, que la mejor arma, digamos, de exterminio es el hambre, el frío y las consecuencias de esto, la enfermedad, extenuación, si se les hace trabajar a estas personas durante el día, etcétera. Y bueno, estos son los campos de concentración a partir de la política en general de los campos a partir de la primavera del 42. Tenemos que tener también en cuenta un poco la dimensión de esto. Hemos hablado de 17 millones de víctimas mortales, por lo menos. A partir de, todavía no se ha terminado el cómputo, y 44.000 unidades penitenciarias, digamos. Pero el 85% de esos 17 millones de personas, 80-85%, estaban vivas en la primavera del 42. Esto quiere decir que del 42, 43, 44, 45, estos años, el ritmo de exterminio ascendió de apenas algo más de 1.000 personas al día a 12.000 personas al día, utilizando, repito, el hambre como herramienta fundamental de exterminio. Y no es que estas personas murieran de hambre, se las asesinó utilizando hambre y frío como herramientas, como armas, en lugar de las armas de fuego, que siguieron siendo utilizadas. Los Einsatzgruppen siguieron matando hasta el final de la guerra, pero la proporción de personas que murieron por arma de fuego, comparándolas con las que murieron por inanición, es pequeña. Pues efectivamente, ahí tenemos en el propio 41, en Babillar, el holocausto de las balas, pero alguien pensó que eso industrialmente era pobre y que, como diría alguien, necesitaba más reprise para darle mayor cabalgada en el asesinato. Cierto es, porque hay que reconocerlo, que el tema del campo de exterminio no es exactamente un invento alemán, coge otros elementos. Por ejemplo, ahí tenemos los campos de concentración de Valeriano Weyler en la época de Cuba, la situación respecto de los británicos en la guerra Boer, metiendo a gente que luego se les olvidaba que estaban ahí, o les daban poco alimento o ningún alimento, y al final pues la naturaleza obraba, o Dios en su caso
porque ya en la Primera Guerra Mundial decían todo el mundo estaba con Dios, God means uns, que todavía llevaban en la villa en la Segunda Guerra Mundial los propios alemanes, lo cual ciertamente da bastante que pensar respecto de estas situaciones. Pero ciertamente resulta interesante también esa visión, dado que aprovechando que eres catedrático en la Universidad de Reno, parece que al acuarelista austríaco le gustaban mucho las novelas y películas del oeste y tenía esa idea de que la cruzada que iba a hacer y que estaba apuntada en su libro Mein Kampf, que es un coñazo, la mitología esta de lo prohibido le hace mucho mal, porque es un libro que es una basura infecta como literatura, claro respecto de los objetivos, pero como libro es pobrísimo, y eso que se lo escribió Rudolf Hess, que no se lo escribió él mismo, con lo cual imaginemos cómo sería si el acuarelista austríaco lo hubiera escrito él mismo de puño y letra. Vamos, eso sería el peor libro de la historia. Nos encontramos con esa dualidad que se dice respecto de Operación Barbarroja en adelante, en la que se comenta, ahí si los alemanes hubieran utilizado la carta política con los pueblos de la Unión Soviética, entonces habría caído como un castillo de naipes. Pero existe esa confrontación con respecto de lo que estás diciendo, de que ese uso de la carta política era imposible. Sí, bueno, respecto a lo que has dicho al principio, obviamente esta no es la primera campaña de genocidio de la historia, como digo, dentro de lo que es la historia del antisemitismo europeo hay muchísimos antecedentes, 2000 años de antecedentes, pero fuera de este caso tenemos dos casos fundamentales que estudiaron los nazis a la hora de poner en marcha el holocausto, que son el genocidio armenio, que es un hecho que tienen muy a mano porque durante la Primera Guerra Mundial los alemanes eran aliados del Imperio Otomano y tuvieron pues acceso a datos y a estudiar bastante de cerca cómo se llevó a cabo aquella masacre. Y en este caso, el sistema fundamental de exterminio fue también el hambre, la extenuación, las marchas de la muerte. Las marchas de la muerte son tan antiguas como la humanidad. Has hecho referencia al oeste de Estados Unidos. Himmler denominó al este, a este territorio del este que había que recuperar, la California del este. Él entendía que lo que había que hacer en el este es lo que los estadounidenses habían hecho en el oeste de Estados Unidos. Lo tenía muy claro. Eliminar a base de olas invasivas y fundamentalmente utilizar, digamos, el hambre y, repito, el frío como herramientas fundamentales de exterminio. Y esto es muy antiguo. Tenemos datos de marchas de la muerte ya anteriores a nuestra era, documentadas. Quiero decir que nada de lo que ocurre, muy poco de lo que ocurre es nuevo, sino es, repito, la escala a la que se lleva a cabo todo este sistema de exterminio y luego también la mecanización del proceso. Estamos hablando ya de 1933 y por lo tanto los sistemas técnicos, digamos, con los que cuenta este régimen, pues son muy superiores a los que podía contar el Imperio Otomano pues, a principios de siglo. Y que no solamente son los alemanes, porque una parte que aportas en el libro es el hecho de recordar que había regímenes, títeres o no títeres, aliados o no aliados, como en la Francia de Vichy de Pétain y Laval, Quisling en Noruega, Horthy en Hungría, Antonescu en Rumanía, Fico en Eslovaquia, los Ustacha en Croacia, que tienen un papel propio, no subsidiario solamente, sino también propio, a la hora de hacer un aporte al holocausto y a la generación de crímenes y de muertos. Exactamente. No es algo, repito, está vivo en toda Europa, no es algo propiamente alemán y no es justo tampoco decir que el pueblo alemán era especialmente antisemita en el contexto de la Europa de aquel tiempo. Se alimentó de tal modo que sí, para el final de un periodo histórico se convierte obviamente Alemania y territorios ocupados en la zona más antisemita de Europa.
pero es un proceso que se genera, que genera el propio orden nacionalsocialista a base de propaganda y de invertir muchísimo dinero en ello. Una vez que estalla la guerra, sí, hay países que colaboran abiertísimamente. De hecho, hay un leitmotiv en las entrevistas que he hecho, y es que todos y cada uno de los prisioneros, antiguos prisioneros, no de campos, que he entrevistado, me han dicho que nunca nadie nos ayudó en nada, jamás. En el tiempo que estuvieron en los campos no recibieron ayuda de nadie externo, a las propias víctimas, al propio colectivo de víctimas. Y algo parecido se puede decir de muchas zonas ocupadas en este periodo de tiempo. La Francia de Vichy fue activamente colaboracionista con el régimen de Hitler, y bueno, de hecho colaboró mucho más activamente que la Italia fascista de Mussolini, por ejemplo, o que Hungría, que también era un país aliado, pero que hasta la ocupación alemana no participa tan activamente en la persecución de los judíos como otros países. Algunos países destacaron en esta actividad antisemita, y uno de ellos es la Austria ocupada, o la Francia ocupada por los propios alemanes, o la Francia de Vichy, ambas. Es sorprendente porque se suele hablar de Austria como la primera víctima. Y lo fue, pero al mismo tiempo existía un fuerte antisemitismo. Había una minoría, pero existía una minoría nacionalsocialista en Austria, y que veía con buenos ojos la anexión. No la veían como una conquista, la veían como una unión natural, ¿no?, del pueblo ario en el occidente europeo. Y bueno, pues digamos que participaron muy activamente en el Holocausto. Bueno, algunos de los campos muy activos de aquel horror estaban localizados en Austria, claro, en Austria o en otros territorios ocupados que ellos consideraban arios, como Chequia, por ejemplo. Terezín fue un campo muy activo. Esta es otra cosa que sí que también me gustaría subrayar, y es que, repito, estamos hablando de 44.000 instalaciones penitenciarias, por llamarlas de alguna manera, a lo largo de toda Alemania y territorios ocupados. Muchas de ellas estaban en Alemania porque se empiezan a generar una anterioridad al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero se ha venido haciendo una especie de diferenciación, y yo ahí noto un cierto uso reduccionista entre lo que es un campo de concentración y un campo de exterminio. Por ejemplo, campos como Terezín, que acabo de mencionar, eran campos donde estas personas que carecían de los sistemas, ya digo, de eliminación de los cuerpos, que tenían otros campos, y por lo tanto en estos campos las personas permanecían un tiempo y luego eran trasladadas a otros, por ejemplo a Birkenau, donde eran exterminados o, repito, llegaban muertos en estos trenes y sus cuerpos eran incinerados. Y por lo tanto se ha hecho una especie de diferenciación entre lo que es un campo de concentración y un campo de exterminio. Yo no lo veo. Un campo como Mauthausen, por ejemplo, se considera un campo de concentración y no un campo de exterminio. Un campo en el cual estamos hablando de decenas de miles de muertos. Un campo en el cual el propio Kaltenbrunner ordenó que debían morir al menos 1.000 personas al día. Eso no, bueno, es un campo de concentración, pero por supuestísimo que es también un campo de exterminio. No se puede hacer esa diferenciación entre Birkenau, donde mueren más de 1 millón de personas, o Treblinka, ¿no?, con respecto a Mauthausen o cualquier otro campo, Terezín, por ejemplo, o Buchenwald, porque murieron menos personas, pero murieron. Estos campos estaban diseñados como una red de exterminio. Y la idea era que las personas que entraban en esta red murieran en la red y no salieran de ella jamás. Especialmente pueblo judío, ¿no?, ejemplos del pueblo judío. Por lo tanto, hablar de campos de concentración como si fuera algo diferente a un campo de exterminio es algo que no acepto. No veo ningún elemento racional en ese discurso.
En estos casos, los campos, repito, tenían una lógica. Entre todos ellos era un cuerpo vivo en su conjunto, todo él dirigido y ordenado desde la misma estructura, digamos, administrativa. En este caso, las SS estaba a cargo de todo ese sistema, y eso, haciendo referencia a la reunión de Wannsee, esa fue la razón de ser de Wannsee. Dejar bien claro que los campos habían estado, iban a seguir estando en manos de las SS. El proceso de exterminio se iba a acelerar ocultadamente. Se habló de 11 millones de víctimas en esa reunión de apenas unas pocas horas, y se pone en marcha un mecanismo que obviamente va a tener una financiación estatal importante, y esa financiación va a ir a las SS y nada más que a las SS. En definitiva, la reunión de Wannsee es una pelea por un pastel. Y las SS dejan bien claro que esto es una orden directa de Hitler y que es esta unidad administrativa y nadie más la que se va a encargar de la gestión del exterminio de estas personas, con todo el aporte presupuestario que esto supone, claro. Y hay que tener en cuenta, hay que imaginar, esto también lo trato en el libro, los niveles de corrupción a los que da lugar todo esto. O sea, estamos hablando de millones y millones y millones de Reichsmarks a día de hoy, de millones y millones de dólares que obviamente estaban a mano de las personas que organizaban el sistema. Entre estos, por ejemplo, el propio Goering, que no era un miembro de las SS, pero tuvo bastante acceso a esta red, digamos, de exterminio, ¿no? Pues efectivamente, incluso en la citada película La lista de Schindler, Amon Götz, que en un momento dado recibe a un supervisor, por decirlo de alguna manera, respecto de a ver cómo tiene las cuentas. Como tiene las cuentas respecto de su actuar. El hecho de que hubiera mano de obra, que estuviera trabajando en diversas fábricas, la colusión de empresarios industriales a la hora de utilizar temporalmente a estas personas que estaban destinadas a desaparecer, pero un cierto aprovechamiento económico, también tiene esa situación de corrupción, de dinero que entra, sale, va, viene. Pero digamos que en el caso de, citamos el tema de Austria, pero Francia es un ejemplo claro de que por un lado están los hechos y por otro está lo que es necesario que la gente entienda. Porque cierto es que el 16 de mayo del 40 se produce una situación extrema con la pérdida del primer ministro Reynaud del poder y la entrada del viceprimer ministro, un tal Philippe Pétain, que había estado durante un año como embajador en Burgos, lo cual fue como una especie de trainee para luego hacer el armisticio con los alemanes. Y tenemos el 18 de junio el discurso desde Londres, desde la BBC, del espíritu de Gaulle, y luego la mitología en torno a la resistencia, esa Francia alternativa, pero también estaba la Francia Vichy, también estaba el colaboracionismo, también estaba la SFNC, es decir, los trenes franceses, que esto se destapó en buena medida con el caso de el 87, ahora el carnicero de Lyon. No me sale el nombre del muchacho. ¿Cómo era el muchacho este? El carnicero de Lyon, que fue ajusticiado en el 87. Ahora no recuerdo el nombre, pero sí, ya sé qué tal, sí. Pues en ese momento es cuando empieza a salir toda esta situación de que los trenes franceses también participaron de lo que supuso el holocausto. Sí. Con lo cual esa ambivalidad de la Francia oficial que había que asumir respecto de que en el 45, cuando el 7 de mayo en Reims se produce la rendición, Keitel y Jodl se preguntan, bueno, los angloamericanos bien, pero ¿y estos franceses ahora aparecen aquí como vencedores? ¿Qué demonios se está pasando aquí? Pues esa mitología en torno a que Francia está entre el lado de los buenos, no podía estar del lado de los alemanes, no podía estar del lado de la gestión del holocausto, con lo cual
sí. Por un lado están los hechos y por otro lo que el relato oficial quería establecer. Sí, no hubo, repito, no es un capítulo de la historia alemana, es un capítulo de la historia europea y por lo tanto no fue difícil que países, bueno, no solo del oeste europeo, sino del este europeo participaran muy activamente como Rumanía, por ejemplo, o los Ahora países bálticos también. Klaus Barbie. Klaus Barbie. Sí, participaron muy activamente en esta campaña de antisemitismo. Ahora, tenía también un elemento, no solo un elemento de odio religioso, de raíz religiosa, un continente fundamentalmente cristiano, sino también había un interés. Y esto se ve incluso en el seno de las SS. Se crea una oficina para digamos, la gestión de de todas las riquezas que se están extrayendo del colectivo de víctimas, se están robando, y por otra parte, el del puro exterminio. En un momento dado es tan astronómica la cantidad de dinero que se está haciendo a raíz de estas operaciones de exterminio que se llega a la conclusión de que tal vez haya que, en 1943, no solo por estas razones, sino también por razones de utilización de trabajo esclavo, sería pertinente ralentizar, digamos, el proceso de exterminio, que repito, en estos momentos se ha llegado ya a una media de 12.000 personas al día, sin solución de continuidad. Estamos hablando de 3 años en los cuales se mató a ese ritmo. A fin de, bueno, pues gestionar mejor el robo de las propiedades de estas personas. Por lo tanto, hay un interés también económico. La matanza en masa da lugar a una serie a un problema administrativo enorme, y es que la cantidad de propiedades sin dueño es tal que bueno, el sistema se colapsa. Y en ese momento dado, cuando se llega a la conclusión de que, estamos hablando de mediados del 43, de que tal vez haya que utilizar, aparte de esta población esclava en los campos de concentración, como mano de obra, existe una carta que también menciono en el libro, en la cual se dice que si en una fábrica X del este de Europa, por ejemplo, que va, o de Alemania, Austria, donde se llegó para que se crea el campo de concentración Dora, ¿no? Bajo tierra para crear maquinaria de guerra, trasladar, digamos, esa maquinaria a lugares seguros de las bombas aliadas, se llega a la conclusión de que para trasladar 1.600 obreros a estos campos, para trasladar a 1.000 obreros a estos campos hay que trasladar a 1.600 personas, porque al menos 600 personas de cada 1.600 van a morir en los transportes. Es una de los pocos documentos en los cuales se hace alusión a los transportes como efectivamente un sistema de muerte, ya no intencional, sino en este caso, aunque se pretendiera trasladar a estas personas de la mejor manera posible, en vagones de tren, en las condiciones en las que se lleva a cabo el transporte y en las condiciones en las que estas personas ya estaban, daba lugar a ese nivel de muerte en los transportes por vía férrea. Y bueno, toda esa es otra, digamos, otra visión de lo que fueron los sistemas de exterminio. Sí, porque en buena medida el foco se suele poner en el gobierno general o más al este. Incluso hay esta molestia con el tema de Polonia, en el que han sacado una ley en la que no puedes decir que hay campos de concentración y exterminio polacos, sino son alemanes. Ellos no tienen nada que ver.
A pesar de que, y sirva el inciso, nos encontraremos antisemitismo en la época de ocupación soviética, progromos, incluso en las palabras de Gomulka, muchos años después, y en la propia Unión Soviética, con lo cual resulta del todo tipo alucinante que alguien se crea realmente que todo este elemento ideológico se paró en el 45 con la fecha de la rendición y que 2000 años de antisemitismo ya se evaporaron por arte de magia. Pero tienen esa idea de tratar de separar en el este de esto es cosa de los alemanes, los nativos sufrimos mucho, pero no estábamos en estas cosas. Sí, 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 sí. No, esto no ocurre. Eh, Dentro de las SS se crea esta ambivalencia. No se habla en ningún momento por el respeto a la vida humana ni por razones humanísticas. Se crea esta antinomia, digamos, se puede personificar entre Gluck. Gluck está a cargo del sistema de exterminio, puramente hablando, del sistema de exterminar a seres humanos, ya digo, dentro o fuera de estas instalaciones, y Paul, que es la persona que se encarga de la gestión de los réditos, ¿no?, que da esta industria. Y claro, Paul cada vez más decanta por utilizar a estas personas como mano de obra esclava, obviamente para matarlas, digamos, en este proceso, ¿no?, de esclavización, pero mantenerlas con vida el mayor tiempo posible, mientras que Gluck apuesta por la eliminación de personas. Y esto, bueno, ha sido de alguna manera representado de diferente manera en diferentes obras de ficción o de no ficción. Pero también está un poco desdibujado. O sea, la razón que hay detrás de esto es la cantidad astronómica de bienes que se producen. A ver, un ejemplo. Antes has citado en la lista de Schindler la escena de los vagones de tren que están saliendo, ¿no?, de la estación, que están llegando de una estación a otra. Antes de llegar a eso, hay que trasladar a estas personas a los vagones de tren. Y bueno, hay una escena en la película en la cual se ve a una serie de alemanes entrando a medianoche en una serie de casas para vaciarlas y trasladar a estas personas a la estación. De eso tenemos bastante documentación de estos procesos, digamos, de evacuación de los guetos. Los campos tenían su capacidad limitada y por lo tanto no querían recibir a demasiadas personas y sobre todo no les gustaba recibir a muchas personas con vida, como ocurre en el verano del 44 en Birkenau, cuando llegan aproximadamente a lo largo de varios meses 400.000 personas sanas, relativamente sanas, venían de sus casas a ser gaseadas y posteriormente cremadas, ¿no?, en los hornos de incineración. Esto suponía una carga de trabajo a la cual el campo no estaba preparada. Repito, los campos están más bien diseñados para que las personas lleguen sin vida y evitar el proceso de gaseamiento, que era muy caro. Entonces, muy caro por las dimensiones de las que estamos hablando. No estamos hablando de matar a cientos de personas, estamos hablando de matar a millones de personas y por lo tanto todos los precios de todo esto se disparaban, ¿no? Entonces, cuando estas personas suben a las casas, vuelvo un poco a la evacuación de los guetos, suben a las casas de estas personas, los propios soldados de a pie, y este es el inicio de la cadena, digamos, de robo manifiesto y de interés que existe detrás de todo esto, que lo trato en el libro con más detalle, no actúan como se ve en la película, con una brutalidad extrema, etcétera. Por ejemplo, en la película aparecen, en esta y en otras películas aparecen menores que son tirados por las ventanas como casi una reacción de odio, de fanatismo, y no era eso, lo hicieron. Pero lo hicieron no por odio o fanatismo necesariamente, o no únicamente por eso, sino, y desde luego, un desprecio absoluto por la vida humana, además de todo. Pero también responde a una serie de patrones de conducta.
Cuando estos soldados entraban en estas casas, sabían qué se iban a encontrar o qué se podían encontrar. Dicho de otra manera, estos soldados de a pie sabían que de las víctimas estaba extrayendo una cantidad ingente de propiedades, de bienes, de dinero, de oro, diamantes, etcétera. Y lo único que ellos tenían a mano era, los soldados de a pie, eran las propiedades que las propias personas en estos pisos les pudieran dar. Todos ellos sabían que querían, bueno, obviamente salvar las vidas de sus hijos, etcétera. Estas personas, cuando entraban en sus casas, les iban a dar cualquier cosa que ellos pidieran a cambio de que respetasen las vidas de familiares. Y esto está bastante documentado. Entonces les daban oro, plata, lo que fuera, y obviamente trasladaban a los adultos diciéndoles que los menores iban a ser, que sus vidas iban a ser respetadas. No había mucho tiempo. Entonces, una vez que se conseguía el dinero que fuera, a esos menores había que eliminarlos, pero había que eliminarlos y bajar sus cuerpos, etcétera, a los medios de transporte. Era mucho más fácil tirarlos por las ventanas. Cuando estas personas llegaban a los campos de concentración, los perpetradores sabían perfectamente de dónde venían y cómo venían. No era lo mismo una persona que llegaba de su casa, por ejemplo, de Ámsterdam, o una persona que llegaba del gueto de Cracovia. La circunstancia de estas personas era muy diferente, la circunstancia física. Si una persona que llegaba de Ámsterdam llegaba a un campo de concentración y iba a ser trasladada a un campo, pues no se les decía cuál era la verdadera naturaleza de los campos, pero estas personas obviamente sabían que no se enfrentaban a nada bueno. Y por lo tanto llevaban consigo todas estas riquezas que sabían les iban a ayudar a ellos y a sus hijos o hijas en estos campos. Y claro, las tenían que llevar escondidas. ¿Dónde las llevaban? Bueno, muchas veces las llevaban escondidas en la ropa y otras veces en el cuerpo. Y esto los guardados lo sabían. Entonces, cuando llegaban estas personas, por ejemplo, los judíos húngaros de Budapest, en estos trenes, en los cuales prácticamente todos ellos llegaron con vida, sabían que esos cuerpos contenían mucha riqueza. Y por lo tanto, a la hora de exterminarlos, había que también no hay muchos lugares en el cuerpo humano en el cual se pueden esconder cosas, aparte de los dientes de oro, etcétera. Pues bueno, en el estómago probablemente estas personas tenían, en muchas de ellas tenían pequeñas bolsas con oro, diamantes o lo que fuera, o los genitales, en este caso en la vagina o en el recto. Y por lo tanto, una vez que estas personas eran exterminadas, había que abrirlas una a una. Esa era la orden, y así se hacía, antes de que sus cuerpos fueran quemados en los hornos. A todos los niveles de este sistema de exterminio existe un procedimiento paralelo de robo de todo lo que tenían, ya fueran propiedades pequeñas de este tipo, que se hacía a pie de calle, y por lo tanto todas las operaciones de búsqueda de estas personas estaban dirigidas por este objetivo, y algunas de las cosas que vemos en las películas no son ciertas precisamente por esto, porque no una persona que actúa de esa manera no va a llevarse nada consigo, y ese era el objetivo fundamental que tenían cuando llevaban a cabo estas operaciones. Y digamos, desde una perspectiva mucho más amplia, la administración de los bienes ya de propiedades más grandes que no se pueden trasladar, como casas o terrenos, en fin, todo este tipo de cosas, cuya gestión viene de mucho antes. Ya se pone en marcha este gran manifiesto rojo de propiedad judía a partir de 1934. Con las determinadas prohibiciones, etcétera. En fin, es bastante complejo, no se puede explicar en 10 minutos, pero en el libro hago hincapié en este tipo de operaciones. Hay que tener en cuenta que todas y cada una de las personas que participaban en estas operaciones de exterminio eran voluntarias. A nadie nunca se le obligó de forma sistemática a participar en esto.
Si una persona en un momento dado, además no tenía por qué ser antes o después de las operaciones, si durante la operación de exterminio decidía que no podía más, lo dejaba. Y tenemos muchísimos bueno, casos documentados de personas que así lo hicieron, dejaron de ejecutar y bueno, se las trasladaba al frente, a uno o a otro, a unidades de las SS en el frente, que había bastantes. Y por lo tanto no era voluntario. La razón de ser de estas personas, la razón fundamental de ser de estas personas en estas circunstancias era que, bueno, se hacían con muchas propiedades y por otra parte sus vidas no corrían peligro, tenían acceso a comida en abundancia, bebida, etcétera, cosas que en aquel tiempo se consideraban lujos y, bueno, y eso era una, digo, corrupción cabalgante que engrasa todo el sistema, toda la maquinaria de exterminio. Sí, precisamente vuelvo al tema de la carta política, el tema del este, en una situación en la que pongamos por foco el tema de los ucranianos, por ejemplo, con una suerte de presentismo que hemos podido ver el 9 de mayo, pero no solamente en el 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de que hay que desnazificar Ucrania, la idea de Stepan Bandera, olvidando de que aquellos venían de el Holodomor del año 32-33, de situaciones muy complicadas en las que pudieron llegar a acabar viendo a la situación de los alemanes en el 41 como unos libertadores, pero ya desde el primer momento, y en parte ya lo has explicado, era inviable porque había ese choque en el que los propios ucranianos, por no hablar de los judíos que pudieran vivir allí, eran vistos como Untermenschen, eran gente que merecía la desaparición completa, con lo cual era imposible cualquier tipo de carta política con pueblos mayoritariamente eslavos o mezclados con cosas como los judíos. Sí, sí. Bueno, todo lo que dices es básicamente la raíz de lo que acabo de decir, ¿no? El sistema se alimenta no solo de odio. El odio, por supuesto que está ahí, y los prejuicios, etcétera, pero por otra parte hay un gran interés, y ese interés se va generando poco a poco conforme se van viendo la dimensión de lo que va siendo extraído, digamos, de estos millones de víctimas. No sé si respondo conecto a tu pregunta, pero bueno, pues básicamente es volver a lo que he dicho antes. Sí, es porque en buena medida se tiende a separar capas y a veces se presenta alguna específicamente como si pudiera ser viable escenarios de política alternativa en la que bueno, teniendo en cuenta de que hubo hasta 3 millones de personas que colaboraron con el Tercer Reich, no de manera dirigida desde arriba, sino en buena medida desde la base, que veían esa confraternización con personal, que luego estaban ahí los Hiwis y otros elementos, estaba Blasov, por ejemplo, y esto en buena medida hizo partícipe parte del mundo eslavo con respecto al Tercer Reich, pero esas directrices que vienen respecto de lo que supone estos campos de concentración, de exterminio, chocan completamente, está claro que hay una que prevalece sobre las demás, que es la lógica del exterminio sobre la lógica de tratar de carcomer internamente a la Unión Soviética, que tal vez hubiera caído como un castillo de naipes, pero eso estamos hablando tal vez de algo parecido más a la Primera Guerra Mundial que respecto de lo que se ve en la Segunda Guerra Mundial. Sí, no hay... Vamos a ver, todo esto es muy dinámico. El colaboracionismo ideológico es, digamos, porcentualmente hablando, mínimo. Las personas que en diferentes países de Europa participan del nacionalsocialismo son porcentualmente mínimas. No hay grandes partidos nacionalsocialistas o en países como, no sé, pues diría, pues como el Reino Unido, etcétera. Hay algunas personas
aquí y allá algunos miembros de algunos partidos que sí que se sienten ciertas simpatías por el nazismo, pero en general no es así. En general no hay un apoyo, digamos, universal. Ahora, cuando se llega al caso, por ejemplo, de Ucrania o los países del este, ¿no?, que son ocupados, la, el colaboracionismo es muy dinámico. En un momento inicial, claro, debido a la represión que habían sufrido estos pueblos, pues pueden llegar a ver a los alemanes como liberadores, o al menos una proporción de la población puede llegar a ver a estos alemanes como liberadores, ¿no? Pero eso enseguida cambia. Los propios SS son muy conscientes de eso. Los Einsatzgruppen, Ollendorf, por ejemplo, tiene un informe de 1941 en el cual ya advierte de que esa bienvenida inicial, la temperatura, ¿no?, inicial de la bienvenida en estos lugares está cambiando muy rápidamente, porque claro, muchas de las operaciones se están llevando a cabo, de exterminio, se están llevando a cabo de forma demasiado notoria y pública, y la gente pues no quiere ver sangre en sus calles. Y por lo tanto, poco a poco, esa actitud cambia totalmente. O sea, no podemos comparar la percepción de la ocupación alemana en Ucrania en principios de 1900, mediados del 41, principios de la Operación Barbarroja, o en 1943. De hecho, he entrevistado a varias personas que participaron en diferentes grupos de partisanos, o incluso que estuvieron en el ejército soviético al final de la guerra, que demuestran que sí, que al final de la guerra, digamos, ya a partir del 42, la oposición es prácticamente unívoca, y esto da lugar a que se refuerce la Unión Soviética como Estado, ¿no? Porque bueno, el odio y la guerra y la violencia pues genera, claro, unidad. Hay algunos casos tremendos. Por ejemplo, unidades enteras del ejército soviético se entregaron a los Einsatzgruppen al principio de la guerra. No eran conscientes de cuál era la naturaleza de estas unidades, y por lo tanto, bueno, en aquel momento pensaron que era más favorable para ellos entregarse que seguir luchando, y sin embargo, bueno, pues obviamente estaban muy equivocados, pero rápidamente se dieron cuenta de eso, y por lo tanto, repito, la situación es muy dinámica, cambia constantemente y cambia de mes a mes, y ya para el 42, 43, la situación, o sea, la oposición, el régimen nazi es sustancialmente mayor que lo fue al principio de la ocupación. Y lo mismo podemos decir en otros lugares. La propia Francia ocupada, al final de la guerra, pues hay más oposición al nazismo, se ve en la liberación, por ejemplo, después del día D, y he entrevistado a personas que participaron en diferentes unidades de la resistencia. Uno de ellos, creo que merece ser mencionado, es José Elizalde. Este fue Udari. Bueno, de hecho, lo reclutaron los requetés en la Plaza del Castillo, se escapó, acabó luchando en uno de los batallones de Gudaris en Vizcaya. Posteriormente luchó también en Cataluña y salió, estuvo en Gurs, fue miembro del batallón Guernica años después, pero en ese periodo de la liberación de Kursk y la ocupación, entró a formar parte de diferentes unidades de resistencia, y él no sabía francés, pero dijo que nunca se fió de ninguna célula movida, digamos, por personas de origen francés, porque, bueno, de hecho, en 2 ocasiones lo delatan y acaba en destrucción del muro atlántico en una ocasión, se escapa de uno de estos campos, y en otro campo de prisioneros posteriormente. La población francesa, y sobre todo al principio de la ocupación, fue colaboracionista. Pero claro, eso cambia con el tiempo también. Es verdad que se exageró muchísimo la actividad de la resistencia francesa. Por ejemplo, por dar un detalle, Eisenhower y Churchill no informan a De Gaulle de que el día D va a tener lugar hasta, creo que pocas horas antes del desembarco.
O sea que todas estas ideas que vemos de la resistencia actuando en consonancia con... eran otras unidades, pero no unidades de la resistencia francesa como tal. Eran unidades aliadas trabajando ya en territorio ocupado, cuestiones de este tipo. Ya digo, es bastante dinámico. O sea, la realidad del nazismo, del colaboracionismo, y por lo mismo la actividad de los que se oponen a la ocupación en 1930 en diferentes países, en 1939 o en 1944 es muy distinta. Hasta el punto de que se suele olvidar que Esteban Bandera y algunos de sus hermanos estuvieron en un campo 3 años y medio de lo que supuso la guerra. O el tema líquido, que es interesante, porque en el ámbito de los partidos fascistas nos encontramos la Guardia de Hierro en Rumanía, que era un movimiento bastante potente en número, y en buena medida su líder también estuvo encarcelado buena parte de la guerra hasta el año 44, en el que lo trataron de utilizar en contra de Antonescu y la situación sobrevenida, con lo cual ciertamente no se puede establecer una plantilla de estos van a utilizar a los países ocupados de esta manera, los movimientos que sean parecidos van a ser de esta manera, ¿no? En buena medida era fluctuante, como comentas, y hay un elemento que me resulta curioso, que creo que debo de comentarlo, como es la situación, por ejemplo, en Sobibor, que es un caso documentado de insurrección o de intento de escapar. Ahí está la película del 87 con Rutger Hauer ejemplificando un poco esto, o el hecho de que en el 43 el gueto de Varsovia los judíos se insurreccionaran. ¿Había algún tipo de esperanza dentro de su ánimo, o que no teniendo otra salvación, por lo menos intentarlo? ¿Y por qué no hay más Sí, ejemplos? Son elementos muy especiales. no, no, hay muchos casos. Lo que ocurre es que también el sistema estaba, eh, bueno, pues ya digo, estaba bien diseñado y por lo tanto era muy difícil generar resistencia entre estos campos. A esto te refieres, ¿no? Sí. Era muy difícil. El deterioro, digamos, físico de estas personas era muy rápido. Y si vemos los casos que hay, que existen, muchísimos, hay bastantes documentados de campos que cerraron, campos enteros que cerraron debido a las motines que ocurrieron dentro de ellos. Por lo general tienden a ser organizados por personas que recién llegadas a los campos. En 15 días dentro de un campo, el deterioro físico de cualquier persona que entrara era tal que era ya prácticamente imposible pensar en otra cosa que no fuera la supervivencia. Para que nos hagamos una idea de esto, hay una anécdota que me contó una de las últimas personas que entrevisté, de hecho, en uno de los campos, un campo sin nombre, un campo realmente pequeño al oeste de Alemania, que fue liberado, es uno de los primeros campos que fue liberado cuando los americanos entran ya en Alemania, pasan el Rin. Y por lo tanto estamos hablando de un campo de prisioneros de guerra. Y bueno, pues estaban observando la actitud de un prisionero soviético. Claro, a partir del 43 los soviéticos se convierten en un ejército que ya empieza a ganar la guerra. Y por lo tanto la actitud de estos prisioneros es también diferente cuando son capturados, y más estando en un campo de prisioneros. Entonces algún miembro de la SS le da una orden y la desobedece. Y ordena, este guarda, ordena a los prisioneros americanos que lo aten en el suelo, que lo desnuden y lo aten en el suelo, sin más, con unas cuerdas. Y claro, esta persona para sí misma se dice, bueno, vaya castigo. A nosotros, por mucho menos, nos han pegado un tiro durante años en este campo y sabemos que las reacciones son mucho más dolorosas. Quizás se deba a que la liberación está pronta a llegar, quién sabe. El caso es que lo ataron ahí y ahí lo dejaron. Y volvieron a sus barracones. 3 o 4 horas después, ya de noche, empiezan a oír unos gritos horribles
y salen y se encuentran el barracón de una serie de personas provenientes del barracón de prisioneros soviéticos devorando vivo a esta persona, comiéndosela viva. De hecho, cuando llegan, no pueden hacer nada por él. Está desangrándose y muere ahí mismo en el acto. Esto nos da una idea de cuál era la situación en estos campos. O sea, no estamos hablando de hambre, estamos hablando de morir de hambre. Pensar en escaparse o en organizar un motín es algo que hace una persona que por lo menos está alimentada y más o menos bien vestida, que tiene calzado. Vamos a empezar por ahí. Muchas veces otra de las distorsiones que solemos tener muy a menudo es que vemos campos como, pues no sé, como Buchenwald o como museos, ¿no? Como Birkenau, como Mauthausen, etcétera, donde se ven estos barracones con literas. Bueno, la realidad era que en la mayor parte de los campos no había literas, no había cámaras, no había colchón, no había nada. En lo que había era paja, en un suelo de cemento, y que la cantidad de bichos en esa paja, fueran viejos, pulgas o otro tipo de pestes, en algunos casos sobresalía la propia paja. O sea, había más cantidad de bichos que de paja. De esto también hay bastante documentación, en el libro lo cito. Bueno, por supuesto, una paja que no se había cambiado en semanas, ¿no? Esas son las circunstancias en las que estamos hablando. Claro, hablar de salir corriendo de un campo, pues bueno, las posibilidades de hacer algo así eran muy limitadas. Y de hecho, esa es una de las razones de ser de los campos y una de las políticas que ya establece Eike a principios del 33, 34, 35, antes de la guerra, y posteriormente Wilf, que la capacidad física de los prisioneros tiene que ser menguada drásticamente desde un principio. Desde que mueran, estas personas están ya prácticamente muertas en vida. Sí, efectivamente, los hechos están bien documentados y eso es lo importante. Tal vez el cine ha dado esa idea de esas literas, esa estructuración, a la hora del imaginario de lo que es un campo de concentración o de exterminio. A posterioridad, debido a la situación de la propia Guerra Fría y en esa idea de que, dado que estos alemanes se han enfrentado a los soviéticos de alguna manera, luego la OTAN requerirá de Manstein, de Guderian, a la hora de hacer algunos documentos para encauzar lo que es la Guerra Fría, y la idea que establecerá esa posibilidad con diferenciar, ¿no? Estos de las SS, la Wehrmacht blanca, la Wehrmacht limpia, que no ha tenido nada que ver con esto y por lo tanto podemos coger a estos generales para asesorarnos de cómo fue la situación en el frente oriental, por si acaso la OTAN se tiene que enfrentar a una situación en frente de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Con lo cual, esa posterioridad, incluso, por ejemplo, Robert Harris en la novela Patria, que curiosamente fue llevada al cine, protagonizada por un tal Rutger Hauer, que cité antes, nos encontramos también con esa idea de que al final de la guerra tal vez hubo la noción de tratar de minimizar los restos de todo esto, dado que veían que lo que venía pues les iba a castigar duro respecto de los crímenes que habían cometido, a pesar de que mientras los hacían no tuvieran conciencia de que realmente eran crímenes. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen es que, y por eso la voluntariedad de estas personas en los pelotones de ejecución, que por muy nacionalsocialista y antisemita que fuera una persona, cuando llegaba la hora de matar a un grupo de 200 menores de edad con arma de fuego, pues claro, les temblaba el pulso. Quiero decir que una cosa es ser antisemita y odiar incluso a las personas de cualquier grupo humano, en este caso los judíos.
y otra cosa muy diferente es ser capaz de llevar a cabo estas acciones. Entonces, el voluntarismo no era una cuestión de, repito, humanitaria, nada lo era en el orden nacionalsocialista, era una cuestión de sistémica, una cuestión de efectividad. Si en un equipo de pelotón, digamos, de ejecución que constaba de 20 personas, 5 o 7 no eran capaces de llevar a cabo las ejecuciones, pues el conjunto del pelotón sufría y a la larga eso obstaculizaba, digamos, el ritmo de las ejecuciones. Era mejor tener a personas que estuvieran dispuestas, por la razón que fuera, a llevar a cabo estas acciones, ¿no? Ya sabemos que se llevaron a cabo búsquedas en prisiones, etcétera, de personas que fueran especialmente proclives, digamos, a hacer estas cosas. Y eso da lugar a esa actividad y a ese ritmo y a esa eficacia del sistema de ejecución. Pero convencimiento de que lo que estaban haciendo era bueno, ninguno. Y precisamente es eso, y sufrían como seres humanos al hacer estas cosas. Por ejemplo, tenían que beber ingentes cantidades de alcohol, etcétera. El hecho de aceptar que eran seres humanos no los disculpa, todo lo contrario. Es precisamente porque sabían que estaban haciendo algo, éticamente muy reprobable, por lo que son culpables de lo que hicieron y deberían haber sido juzgados. La mayor parte de ellos nunca lo fue, pero la mayor parte, estoy hablando de más del 90% de las personas que sobrevivieron a la guerra, nunca fueron juzgados. Es famoso, muy famoso, y repito, volviendo a esto, es por eso que son culpables, porque eran seres humanos conscientes de que estaban exterminando a otros seres humanos. Y el convencimiento ideológico no era suficiente como para borrar de ninguna manera esa marca. De hecho, ya sabes, en alguna ocasión a Himmler lo llevaron a observar algunas ejecuciones, a Kaltenbrunner también, y las primeras reacciones son de pánico, claro, en todos ellos, porque es una reacción humana. Por supuesto que sabían que lo que estaban haciendo era éticamente reprobable. Por supuesto que lo sabían, y por eso son culpables. Hay una anécdota sobre cuántas personas de este conjunto, ¿no?, de jerarcas, digamos, de la Alemania nacionalsocialista fueron juzgadas, que es este fiscal de Nuremberg, que cuando se crean, ¿no?, los del tribunal, se crea el tribunal y se preparan los casos, se da cuenta de que de que no hay ningún caso reservado para los Einsatzgruppen, que este grupo, estas unidades no van a ser juzgadas. Ninguno de sus miembros va a ser juzgado, ninguno. Y su nombre era Ferenc, y habla con el fiscal general, ¿no?, Jackson, y le pregunta por qué, y Jackson le responde que simplemente porque no tiene medios para llevar a cabo para generar otro caso. Pero le dice, si tú quieres, en tu tiempo libre y sin cobrar, puedes organizar el caso y ponerlo en marcha. Y yo, desde luego, te apoyaré en todo lo que pueda. Y así lo hizo. Cuando llega la hora de establecer quiénes van a ser juzgados, Jackson le dice que el número máximo de personas para ser juzgadas es 24. Y no pueden juzgar a más de 24 personas. Y Ferenc le pregunta por qué, y Jackson le responde que solo tienen 24 asientos en la sala. Y eso es. Ese es, digamos, el nivel de justicia que se hizo. No hay prácticamente, se juzgó a un porcentaje mínimo de las personas que actuaron. Muchas de las personas que participaron en los pelotones de ejecución, la inmensísima mayor parte, aquellos que no murieron en la guerra, se suicidaron o no murieron alcohólicos, nunca, jamás fueron juzgados. Ese es un elemento interesante porque también hay una idealización de los juicios de Nuremberg, y ahí está esa película que la traducción del título era Vencedores o Vencidos, a pesar de que luego hicieron una ampliada en el año 2000. Creo que ahí estaba Alec Baldwin,
con mayor profusión de minutos. Es interesante la versión del tema del alcohol, porque cierto es que el doctor Morel, al acuarelista austríaco, le metió de todo, con lo cual uno puede llegar a pensar de que las drogas también tuvieron profusión en el ámbito de las SS, la Wehrmacht, que también utilizaban esto como reconstituyente o para tratar de afrontar los desafíos, tanto internos como externos, tanto en los campos, en el frente, con, digamos que, mayor desinhibición de eso que has dicho, de que hay asuntos que son humanos y que son frenos a determinado comportamiento. Y luego, con respecto de los ámbitos judiciales, pues nos encontramos con cosas que aparentemente sorprendentes. Por ejemplo, Albert Speer, que hizo un teatrillo en ese primer juicio, colaborando en principio con los que les estaban juzgando, y hasta el punto de que nos encontramos que muere en el 81, y es después de muerto cuando se descubre que este no solamente era el arquitecto de Hitler, era más cosas. Sí, sí, sí. No, no, este sobrevive, digamos, a la guerra. Está la famosa foto de Hitler en París junto a él. Participó activamente en prácticamente todo lo que, sobre todo en la organización TOC, en la utilización de mano de obra esclava, etcétera, culpable a todas luces. Pero, bueno, se juzga, hay un límite a la capacidad de juzgar cada uno de los casos. Cada una de las muertes tenía que ser demostrada con un juicio normal, ¿no? Y claro, eso suponía una labor administrativa tremenda, y el proceso tenía sus límites, tanto financieros como fiscales, como también administrativos. Se eligió juzgar a los jerarcas de aquellas masacres y, y no a los perpetradores, porque eran tantos que simplemente no había posibilidad. Este no es un caso único. De hecho, de todas las campañas de genocidio que conocemos y que están bien documentadas, es el caso mejor juzgado, por mucho. Y en la mayor parte de los casos, por ejemplo, el que hemos mencionado antes, Armenia o cualquier otro caso de genocidio, la Vendée, en estos casos no hay absolutamente ningún rigor judicial a posteriori. Y bueno, esto es algo que es un leitmotiv en la historia de la humanidad. Al final de la Primera Guerra Mundial se quiso establecer un tribunal y juzgar a las personas responsables de crímenes de lesa humanidad en el este, en el Medio Oeste, y no se pudo poner en marcha. En Nuremberg se hizo y se sentó un precedente. Se lograron muchísimas cosas. Ahora, si nos fijamos en la cantidad de personas que no fueron juzgadas, pues bueno, nos damos cuenta de cuál era la dimensión. Estamos hablando, repito, 44.000 centros penitenciarios. ¿Cuántas personas trabajaron ya en cada uno de esos campos en los cuales se estaba matando gente? Habría sido imposible juzgar a toda Alemania, básicamente, de aquellos crímenes. Con esto no quiero decir que toda Alemania fuera culpable, ni muchísimo menos, pero el número de personas que participó activamente en aquella red superaba con creces la capacidad procesal de cualquier país o del conjunto de los poderes aliados. Sí, y hay un elemento que creo que es interesante ponerlo de relevancia a la hora de que luego los que, por suerte, llegaron humanamente vivos, no voy a especificar en qué condición física, pero respiraban, su corazón latía todavía, y pudieron tener la posibilidad, a partir del 45, de tal vez volver, los judíos volver a sus casas, que pudieran estar, y en el mejor de los casos, y repito, en el mejor de los casos, encontrarse que el mobiliario estaba en la casa del vecino, o que cualquier otro elemento propio de la casa estuviera en un lugar, la convivencia hubiera sido irrespirable, porque decían, no, que hubieran vuelto y hubieran estado como antes, como si no hubiera pasado nada. Por eso, la opción más razonable para muchos
acabó siendo migrar a Tierra Santa. Sí, no, eso no era así. No conozco ningún caso de este tipo, digamos, de vuelta a sus lugares de origen, a sus casas, y que la propiedad les fuera de vuelta, todo lo contrario. Hace poco estuve en Alemania, en un lugar, no voy a mencionar el nombre, donde en el 38 se llevó a cabo, ¿no? Los cristales rotos, se llevó a cabo esta, digamos, prácticamente masacre de... No se mató a tantas personas en aquella ocasión, pero sí que se expropió, vamos a decirlo así, en las propiedades de todos ellos. Y en el caso que me consta de uno de los supervivientes del Holocausto que he entrevistado, la casa donde él vivió, que era propietaria de una familia judía con anterioridad al 38, todavía seguía en manos de la misma familia que la había requisado. Y no solo eso, la persona que permanecía con vida en esa casa y que vivía allí era una de las personas que participó en la matanza de los últimos supervivientes del campo de concentración que existía, un pequeño campo de concentración que existía al lado de esta población. Esta es la realidad a día de hoy. Y no es solo la realidad en Alemania, es la realidad con posterioridad a cualquier guerra. Se suele decir que la guerra termina el 45 y por lo tanto los campos se liberan el 45, y eso es lo que estamos conmemorando ahora, 80 años de aquella liberación. Pero no es así. Y yo he entrevistado a personas que estuvieron realizando trabajo esclavo hasta 1949. Quiero decir, los aliados llegaron, liberaron, pero las personas que habitaban estos lugares seguían siendo las mismas. A veces damos discursos digamos que se contraponen, ¿no? Por ejemplo, por una parte se habla de la cantidad de personas, de personal, ¿no? Del ejército alemán o de las SS, etcétera, que posteriormente se convirtieron en altos cargos de la OTAN, y no vemos esta otra realidad. Así que todas estas personas que no llegaron a ser altos cargos de la OTAN o científicos trabajando en Estados Unidos, o sea lo que fuera, vivían en estas localidades. Y claro, a ninguno de ellos le convenía, me refiero a ninguna persona que hubiera robado propiedad de las víctimas, le convenía que las víctimas volvieran a estos lugares de origen. O sea, que era algo más, un rechazo o que una incompatibilidad. Alemania seguía siendo esa Alemania hasta bien entrados los años 60. El proceso de desnazificación se llevó a cabo de forma muy satisfactoria. Digamos, se llegó a desnazificar Alemania. Nadie puede decir que hoy la Alemania del Oeste sea una Alemania nacionalsocialista, pero costó una generación entera, o sea, reeducar a los hijos de aquellas personas que habían vivido inmersos, imbuidos en aquella Alemania nazi, que invirtió tanto, no solo en antisemitismo, sino también en nacionalsocialismo. Y eso no se cura fácilmente. Si vemos los primeros actos de redención públicos de personajes políticos, ¿no? de Alemania después de la guerra, ocurren a partir de los años 60. Sí, cojo el punto que comentas, porque has puntualizado Alemania Occidental. Estaría el asunto de Alemania Oriental respecto de que algunos de esos campos que casualmente entraron dentro de los lands que contribuyeron a hacer el país entre el 49 y el 89 de la República Democrática Alemana, luego se reabrieron como campos bajo el sistema comunista con otros fines. Hubo gente que había participado de esa situación y que participaron. Se habla de los de la OTAN y del ámbito occidental, pero también antiguos SS estuvieron dentro de la estructura de los BOPOS, y nos encontramos también un último programa antes de la muerte de Stalin, precisamente el tema de los médicos, que fue encadenado respecto de que cuando tiene ese parraque en el 53 Stalin no haya médicos para atenderle. Me refiero a Alemania Occidental porque el proceso de desnazificación fue
digamos, al que estoy haciendo referencia, se llevó a cabo en Alemania Occidental. A día de hoy vemos una emergencia o reemergencia, ¿no?, del neonazismo en Alemania Oriental. Quizás se deba a eso, quizás se deba a otras muchas circunstancias, a la ley del péndulo, a muchas cosas. Pero sí, tal vez a que durante la época de la RDA no se enseñó suficientemente bien, tal vez por interés, el tema del totalitarismo, porque a fin de cuentas estaban viviendo bajo un totalitarismo. Sí, por las razones que fueran, a día de hoy se ve una emergencia, o sea, una, digamos, reorganización, resurgencia de estos movimientos de extrema derecha en toda Europa. Pero, bueno, en Alemania del Este, en este caso, lo que fue la Alemania del Este, en este caso, pues hemos visto en las últimas elecciones que ha sido especialmente alarmante y que contrasta con la política en Alemania del Oeste. Ahora, esta localidad a la que hago referencia está en Alemania Occidental y en lo que fue, ¿no?, la Alemania del Oeste. Y repito, según en qué segmento de la población busquemos, vamos a encontrar lo que fue en aquel tiempo. Hay muchas personas que fueron educadas, cada vez hay menos. Yo estuve en Alemania pues hace ya casi 10 años. A día de hoy estas personas ya prácticamente la totalidad, si no tienen 100 años, tienen más de 100 años, y obviamente son pocas las que quedan, pero hace 10 años había más gente con vida que participó activamente, ¿no?, en estas acciones, y por lo tanto nunca llegaron a cambiar del todo, simplemente disfrazaron aquella realidad, y eso es algo que vemos en todas las partes del mundo, lo vemos aquí en casa. La guerra del 36 ya pasó, y hay pocos supervivientes de aquel horror, pero obviamente si nos retrotraemos al año 70 o posterior, ¿no?, anterior o posterior a la muerte del dictador, sabemos obviamente que hubo mucha gente que murió siendo lo que había sido, ya fuera falangista o carlista o lo que fuera. Estas personas difícilmente cambian. Obviamente cambian las circunstancias, cambia la sociedad, cambian las ideas, pero la naturaleza se mantiene, sobre todo estas vivencias, ¿no?, en ciertos momentos de nuestras vidas, pues no se olvidan. Aquellas personas que fueron gudaris el 36, como José Lizalde, por ejemplo, pues murió siéndolo. No abandonó aquellos ideales. Para bien, en este caso, en otros casos para mal, bueno, pues es un comportamiento humano bastante universal. No solo se da en Alemania del Este, se da en todas partes del mundo en las que ha ocurrido un hecho similar, ¿no?, al que estamos narrando. Me gustaría terminar con una anécdota un poco que sirva para entender qué es la ideología nacionalsocialista y qué es lo que en definitiva dio lugar, ¿no?, a todas estas atrocidades y al Holocausto como tal. Uno de los mejores libros que he leído yo sobre este tema es el de Gregory Zimmer, que era director de la Escuela Americana de Berlín. Y esta persona se entrevistó con von Rast, que era el ministro, digamos, de Educación de la Alemania nazi, y le pidió un permiso, un pase, para visitar todas y cada una de las escuelas que él quisiera en Alemania, y hacer entrevistas entre los alumnos y los profesores, desde, digamos, los jardines de infancia hasta la universidad. Y lo consiguió, y lo hizo. Estuvo 2 o 3 años haciendo entrevistas a personas diferentes, visitando escuelas, etc. Él mismo era director de una escuela y por lo tanto pues tenía también conocimiento, ¿no?, de lo que es el sistema de enseñanza. Y escribió un libro que luego lo publicó Oxford University Press en el 42, si no me equivoco, que se titula Educación para la muerte. Está escrito en inglés, no sé si está traducido al castellano, creo que no. Y se utilizó como prueba en los juicios de Nuremberg. Está el nivel de detalle que da en este libro, que se utilizó como prueba, como evidencia, digamos, en los juicios. Y por lo tanto es accesible gratuitamente a través de las colecciones, para decir, hojas de los juicios de Nuremberg. Y
En este libro menciono una anécdota, que es este profesor que está enseñando a los alumnos la historia del zorro y el conejo, ¿no? El zorro sale al bosque, ve un conejo y lo come. Y el profesor le pregunta a ver por qué a los alumnos, ¿no? ¿Por qué el zorro se ha comido al conejo? Y, y bueno, la respuesta de muchos de ellos es porque es el orden natural, porque el zorro es más fuerte, porque, bueno, estas son respuestas que más o menos satisfacen al profesor, pero la respuesta que más satisface al profesor, digamos, aquella respuesta que le va a dar a este alumno un sobresaliente, es que el zorro tiene un deber. El zorro tiene el deber de matar al conejo. Pero el conejo también tiene el deber de morir por el zorro. De alguna manera, el conejo, el orden natural de las cosas dispone que el conejo tenga el deber de morir, de desaparecer, de alimentar al zorro. Esa es su naturaleza. Y eso, obviamente, pues se refleja, es una metáfora de lo que es, desde la perspectiva del nacionalsocialismo, los pueblos no deseados, aquellas personas que consideraban subhumanas o incluso ni siquiera humanas. Entre ellos, obviamente, y fundamentalmente, el pueblo judío. Era una especie que tenía que desaparecer, una raza, le llamaban ellos, que tenía que desaparecer por el bien de la humanidad y porque eso era parte de su propia naturaleza, era su deber con respecto a la humanidad que desapareciera. Pues sí, ciertamente es significativo y revelador. Sí, ciertamente creo que podemos dar cierre al conversatorio en este momento. Simplemente recomendando evidentemente que la gente coja el libro y lo lea, que esa es una parte interesante. Sí. Sí, el libro, como te digo, es más, claro, hay muchos aspectos que no hemos tratado y no da tiempo. En una hora y media de programa no da tiempo a cubrirlo todo, pero sí, la mecánica del exterminio lo publicó Crítica y está a disposición en las librerías, etcétera. Y en este libro hago referencia a los sistemas y métodos. Hay sistemas de exterminio y métodos de exterminio dentro de nuestros sistemas que se organizaron con precisión quirúrgica, buscando siempre estos tres ejes. Que el sistema fuera efectivo, esto es, que la mayor parte de las personas que entraban en este sistema murieran, que fuera rápido, el sistema más rápido posible, que hiciera posible el exterminio del mayor número de personas en el menor tiempo posible, siempre teniendo como referencia el Plan del Este, o sea, exterminar a 31 millones de personas en 30 años, lo que equivale más o menos a exterminar al menos 3.000 personas al día de forma sostenible, y por último, que el sistema fuera económicamente viable. Como digo en el libro, en este orden de cosas, el sistema no termina siendo únicamente económicamente viable, sino que resultó ser extremadamente, tremendamente rentable. Pues ciertamente me imagino que ya habrá oportunidad para en otro momento, algún otro conversatorio con alguna otra temática. Después, ciertamente es que ricasco y volveremos. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho la invitación y la conversación. He disfrutado mucho en este espacio tuyo, la última vez también, o sea que estoy seguro que tendremos oportunidad de tratar otro tema más adelante. Oscar.